que todas las actividades generan riesgo de contagio, pero en la medida en que se ponen los protocolos que hacen falta, ese riesgo de contagio es mínimo. Y así ya a mediados de mayo empezamos a trabajar en algunas aperturas, trabajando muchísimo con las cámaras, muchísimo con los sindicatos y obviamente con el Ministerio de Salud, en donde fuimos generando decenas de protocolos para cada una de las actividades. Fuimos generando también un esquema de medidas de alivio, muchas de ellas con la legislatura, muchas de ellas ya puestas en marcha, que todos las conocen, no las voy a repetir acá porque los voy a aburrir. Ahí el bloque tuvo una acción importante de apoyo, de bancar, y en muchos casos de traer ideas. Algunas de esas cosas ya las ejecutamos, otras todavía estamos discutiendo dentro del Poder Ejecutivo y con la legislatura el impacto presupuestario y la necesidad de llevarlas a cabo y viendo algunos detalles. Pero son medidas que básicamente lo que intentan generar es básicamente que se mantengan los empleos y evitar la mayor cantidad de quiebras de empresas posible. Obviamente que la situación es difícil, no es que con una ley vamos a generar una reactivación, pero creemos que en función de lo que estamos hablando con los distintos sectores, hay algunas medidas de alivio que se pueden tomar y algunos empleos que se pueden sostener. Estamos trabajando con educación y con desarrollo humano, un trabajo muy específico vinculado a la capacitación para todas aquellas personas que queden desempleadas después o durante la pandemia. Ahí Juventud está teniendo un rol importante en términos de que tanto Juventud como Mujer, como los sectores más vulnerables, van a ser los que más desprotegidos queden. Creo que Guille hablaba recién de lo que fue la crisis del 2001, seguramente que en términos políticos va a ser distinta, hay un sistema político más sólido, más fuerte, pero también la crisis económica creemos que va a ser más fuerte y las consecuencias para los sectores más vulnerables en función de lo que ocurre en el contexto macro van a tardar más en poder paliar esas consecuencias. Hoy estamos trabajando ya en un esquema de salida que pudimos anunciar hace 45 días con el jefe de gobierno, basado en etapas, basado en los distintos datos sanitarios que nos permitan avanzar en ese esquema de salida, y la verdad que con estas últimas que anunciamos este fin de semana, más allá de la situación económica que sigue siendo difícil, en términos de decisiones y normativas, hoy el 98% de los comercios de la ciudad están abiertos, la gastronomía empezó a funcionar, el 100% de las industrias de la ciudad están en condiciones de funcionar, los servicios con el sistema de teletrabajo y un mínimo nivel de salida que tienen los profesionales también están en condiciones de funcionar, y hoy la mayoría de las limitaciones, salvo algunas cuestiones puntuales, las tenemos más marcadas por la situación macro que hace al conjunto de la pandemia que a las decisiones normativas. Esto en términos generales, obviamente que hay sectores, y miro acá algunos que llaman y hacen bien para ver qué pasa con esos sectores, que todavía no están dadas las condiciones sanitarias, de acuerdo a lo que vamos discutiendo con salud, para que esos sectores puedan, aunque sea, iniciar una etapa de apertura gradual. Me parece que, aprovechando la presencia de Fernán, es mucho más importante las preguntas que ustedes tengan para hacer que contarle todo lo que hacemos. El trabajo que ha hecho el conjunto del gobierno de la ciudad, veo acá algunos comuneros, obviamente algunos funcionarios, me parece que fue importante. Como dijo Fernán, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y nos parece que en ese sentido los funcionarios radicales, los comuneros radicales, los legisladores radicales
han tenido un rol importante, por eso celebro que estemos acá y me parece que lo más importante tiene que ver con las preguntas que puedan hacer ustedes y en la medida de las posibilidades, las respuestas que podamos dar a esas preguntas. Así que, Guille, si te parece, nada, seguí vos y arrancamos con las preguntas. Bueno, gracias José Luis, y ya como lo plantearon ustedes, abrimos a preguntas y a las opiniones de cada uno de los convencionales. Tiene la palabra el convencional Rubén Campos, y a la vez coordinador de la Comisión de Salud del Comité Capital. Gracias, presidente. No sé si se escucha bien. Perfecto. Sí. Agradezco, por supuesto, a José Luis y al ministro Fernando Quirós la presencia en este plenario. Yo me quería referir específicamente a algunas de las actitudes que han tomado las autoridades y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estoy totalmente convencido que fueron acertadas. Fueron acertadas desde el primer momento. El ministro de Salud implementó una serie de secuencias a medida que el virus avanzaba más rápido que el pensamiento humano, donde abrió las UFUs en los distintos hospitales agudos paralelos a las emergencias de los mismos, donde llevó adelante un plan Detectar, que fue muy positivo, sobre todo en los barrios vulnerables, en aquellos territorios de mayores carencias, y implementó los dispositivos móviles, que hoy podemos decir, de acuerdo al incremento que se viene dando de la circulación viral en distintos sectores de la población, es mucho más bajo que en barrios de la propia ciudad. Independientemente de la cuarentena prolongada que comenzó con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que en el mes de abril se modificó por aquel distanciamiento social que implicó el compromiso de todas las jurisdicciones de la Argentina de ir garantizando protocolos para que dicho distanciamiento se cumpla, nosotros podemos decir que esa primera etapa nos sirvió, como decía el ministro, para ir incrementando la infraestructura y el equipamiento del sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires. Este sistema de salud, que fue un éxito porque disminuyó la cantidad de contagios en el conjunto de la población y, por supuesto, potencialmente disminuyó una mortalidad que hubiera sido bastante catastrófica. Independientemente de esto, hubo algunas cuestiones que no se pudieron llevar a cabo por el gran avance de la pandemia en el corto plazo, que fue el dejar de lado algún tratamiento en aquellas personas que sufrían algunas afecciones crónicas y que se vio reflejado en las estadísticas comparativas del año 19 con el 20, en una disminución de cerca del 50% y con algunos índices de mortalidad, como en los casos cardiológicos, un aumento del infarto agudo de miocardio del 5 al 9.7%. Después de esto comenzó otro dilema que tanto se planteó en el territorio nuestro como a nivel internacional, que era en aquellos que planteaban la anticuarentena y aquellos que planteaban la continuidad de la cuarentena. Los países que tomaron como política la anticuarentena vivieron momentos caóticos, catastróficos, con muertes por millares en aquellos países. Los que tomaron y continuaron con la cuarentena, se fue observando que el índice de mortalidad disminuía, que iban mejorando muchos de los factores sanitarios nuestros, pero que al mismo tiempo se producía un confiscamiento de cada uno de nosotros a través de una cuarentena que se tornaba eterna y que iba produciendo todos los efectos secundarios a la misma que se iban traduciendo en el conjunto de la sociedad. Entre esta cuarentena y anticuarentena hay un camino ancho que nosotros lo habíamos planteado en un documento presentado por la Comisión de Salud
ante las autoridades del Comité Capital, que era un estudio dado por la ciencia y por la investigación en el estudio de otras pandemias